Listo, vamos a continuar. Bien, prendan sus cámaras, por favor. Lista, creo que estamos los mismos. Nada más para confirmar, no está Joaquín López y no está Mariano Chan, ¿verdad? Profe, dijo mi nombre. Es que no vi que ya había empezado. Pues en realidad estoy poniendo nada más a los que faltan porque ya está incompleta la lista. Ah, ok, ok. A ver, tengo a Mario Abreu. Sí, profe. Tengo a Paul Bello, correcto. A Isauro, Aquí estoy, profe. correcto. Isauro Camacho, que está conectado hacia el audio. A Mariano Chan, que no está. A Menandro González, que está aquí, correcto. A Joaquín López, que no está. Y a Samantha Ruiz. Bien, entonces, sí, nada más. Los que no están en la lista, hoy voy a reportarlo a ver si es por... Bueno, Giovanni sí debe ser porque se inscribió de último momento y Ramsés por ser de otra escuela. No, no pasa nada. Les digo, no se preocupen por eso. Mientras estén inscritos en el SIU, no pasa nada. Bien, continuemos. ¿Alguna duda que haya surgido en estos 20 minutos de lo que ya vimos? ¿No? Bien. Bien, vamos a recapitular rapidísimo. Vimos algunos efectos que pueden afectar al concreto, como por ejemplo la edad, la resistencia, y ahí nos quedamos. También puede afectar a la F'C, que recuerden que solo es un criterio, no es algo 100% real y 100% objetivo, es una interpretación de un momento específico. La velocidad de carga puede afectar a este F'C. La aplicación rápida de la carga provoca un incremento aparente en la resistencia del espécimen. No sé por qué puse acento ahí, espécimen. ¿Qué significa esto? Si yo aplico o le pido a la máquina o lo hago manualmente la fuerza de una manera muy rápida en mi cilindro o en mi cubo, pues a mí me va a dar una gráfica y me va a dar una resistencia máxima y todo muy bien. Pero yo tengo que saber que esa resistencia no es real, no es válida. Las normas para las pruebas de laboratorio nos piden una velocidad que debo respetar en la aplicación de la carga. Si yo me voy más arriba de esa velocidad, no me va a dar un valor que yo pueda utilizar en mis ecuaciones. No va a ser un F'C real. Esto ocurre porque al aplicar la carga muy rápido, no da tiempo de que los átomos se reacomoden, se agrieten, se fracturen bueno, no los átomos, pero que los átomos se reacomoden y que el material se fracture y tenga las líneas de falla que esperaríamos en un cilindro. Si yo lo hago muy rápido, se gana una sobreresistencia que es únicamente por el efecto de la velocidad de carga. Bien, esto es en cuanto a las pruebas de laboratorio. Alguien me dice, en las estructuras ya construidas, ya reales, ¿cómo se podría manifestar esta sobreresistencia ante una aplicación de carga muy rápida? Porque al final de cuentas el material es el mismo. ¿Cómo, profe? No logré entender bien. O sea, Durante la ¿cómo? construcción. A ver, no, yo les estoy diciendo, les estoy asegurando y les estoy enseñando que en un cilindro, si yo voy a un laboratorio con un operador inexperto que tiene prisa porque ya va a empezar el partido y le aplica la carga muy rápido a mi cilindro,
A lo mejor él me va a decir, ahí está, chavo, ya, tu resistencia fueron 350, jala. ¿Va? Pero eso no es cierto, porque esos 350 se dieron con una velocidad muy rápida de aplicación de la carga. A lo mejor si yo hubiera hecho bien la prueba me daba 300. ¿Okay? Ese es un efecto real, aseguradísimo, porque los átomos no alcanzan a reacomodarse. Hay una sobreresistencia debido a ese efecto. Ahora la pregunta es, hay edificios construidos de concreto, ¿correcto? ¿Cómo podríamos extrapolar ese efecto de la velocidad de aplicación de la carga a una situación real de un edificio ya construido? Con la apariencia de un sismo o algo. Justamente, cuando llega un sismo, la aplicación de esas fuerzas sísmicas son instantáneas, son repentinas y son muy rápidas. Entonces, esa velocidad de aplicación de las cargas del sismo va a provocar que el material del concreto tenga una sobreresistencia, ¿sí? De lo que debería soportar, va a soportar un porcentaje más. De hecho, cuando diseñamos por sismo, se nos permite incrementar la resistencia de los materiales en un 33%. ¿No? Ahí podemos ver que este efecto de la aplicación de la carga es real. Bien. ¿Hay reglamento para eso, no, profe? ¿Sí? ¿O no? Sí, Okay. CFE y Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Bueno, de la Ciudad de México ahora. Profe, ¿qué porcentaje dijo que se aumentaba? ¿30%? 33%. Un tercio. Bien. Bueno. También hay un efecto similar que es el de la velocidad de deformación. Al final de cuentas, velocidad de carga y velocidad de deformación son primos, porque cuando yo estoy manejando la máquina, yo puedo controlar, digamos, la perilla, yo la puedo controlar por carga, o sea, ver cómo van aumentando las toneladas que le estoy aplicando a mi cilindro, o puedo controlar, o puedo medir, o ver, visualizar cómo va aumentando la deformación del cilindro. Yo puedo elegir cualquiera de las dos. Entonces, el efecto es el mismo. Si yo aplico una velocidad de deformación muy rápida, voy a tener una sobreresistencia. Si aplico una velocidad de deformación muy lenta, voy a tener una sobredeformación. ¿Sí? De lo que yo esperaría como deformación, se va a ir más hacia arriba. Más hacia la derecha en este caso. Bien, aquí vemos unas gráficas. La de la izquierda es la de la velocidad de aplicación de la carga. Si no estoy mal, la de 66 segundos es la que deberíamos utilizar. ¿Sí? Ese es el tiempo promedio que debería tomar un ensayo de cilindros. 66 segundos. Fíjense cómo la prueba que tardó 4112 segundos, ¿sí? Casi 8 veces lo que la primera, tuvo una resistencia menor. Esto está en porcentajes, digamos. Este 4112 es como el 90% de la resistencia real. Si hago mi prueba muy lenta, la resistencia me va a dar menor que la real. Pero si hago mi prueba muy rápida, por ejemplo, esta que tardó 1 segundo en llegar a su carga máxima, ¿ya vieron? Y vean el porcentaje adicional de fuerza que me dio. Aproximadamente entre un 20 y un 25% adicional. Sí, esto de ninguna manera está bien porque no es real. O sea, qué padre sería que le pueda aumentar así la resistencia a mi concreto, pero no representa la realidad. Es peligroso una prueba de estas. Y por último, si hago mi prueba sí. No, termino y ahorita cuento. Si hago mi prueba en 0.04 segundos, o sea, de manera instantánea prácticamente, voy a tener un 50% más de la resistencia que lo real. ¿Sí? Aparte, fíjense cómo cuando hago mi prueba bien, llego a una resistencia máxima
y después todavía se sigue deformando el cilindro. Ahorita vamos a ver un video de la prueba para ir marcando estas partes. Si yo hago la prueba extremadamente rápido, ni siquiera va a haber un tiempo después del esfuerzo máximo. Va a estallar el cilindro prácticamente. ¿Sí? ¿Qué, Giovanni, qué me ibas a comentar? Le iba a comentar que es que recuerdo que una vez en clase de geotecnia algo así bien explicado, que el esfuerzo que se aplica en el tiempo cero justamente cuando, digamos, cierto material o cierto peso impacta sobre algo, su capacidad de retenerlo o mantenerlo, por así decirlo, es máximo, o sea, muy alto. Tiene que ver directamente con eso. Sí, más o menos. Es por eso que cuando es instantáneo, casi rápido, la aplicación dura más. Podría resistir un poco más, se podría decir. Sí, resiste más esfuerzo, pero no es real, sí. O sea, efectivamente, al momento o al instante, porque esto es muy rápido, sí vas a tener una resistencia mayor, pero se va a terminar estallando el cilindro. Sí, sí. Ok. Esa era mi duda, profe. Correcto. ¿Alguna duda de la gráfica de la izquierda de cómo afecta la rapidez de la aplicación de la carga? ¿No? O sea, básicamente si se hace muy rápido, pues no va a ser el esfuerzo real, ¿no? Es correcto. Va a ser una medida no certera y eso me puede llevar a diseñar mal mis elementos estructurales. Pero no se saca normalmente que tipo, no sé, 2, 3 pruebas del mismo y se hace un promedio o algo, o es de que con uno solo debe estar. Sí, pero si el operador de laboratorio es el mismo. Bueno. Por eso, por ejemplo, cuando se hacen concursos de puentes o algo por el estilo, es lo mismo. Para puentes y para minimarcos y todos esos concursos, es lo mismo. Hay un tiempo, una velocidad de aplicación de la carga para que sea justo el concurso. Bien, vamos a ver ahora el de la derecha. El de la derecha lo que se está controlando es la velocidad de deformación. Y aquí me dice que voy a aplicar 0.001 de deformación por cada minuto. La segunda gráfica es 0.001 por hora. Luego 0.001 por día. Y la última es 0.001 de deformación por 100 días. Cada 100 días se va a deformar 0.001. En teoría, para esta cuarta curva, necesitaría 200 días para llegar al esfuerzo máximo. ¿Ya vieron? Bien, ocurre lo mismo. De estas 4 pruebas, ¿cuál es la más rápida? ¿Por minuto, por hora, por día o por 100 días? Por minuto, ¿no? Por minuto. Y si vemos la prueba que es de 0.001 por minuto, es la que alcanza una resistencia mayor. Si yo hago la prueba un poquito más lento, voy a tener una resistencia máxima de, no sé, el 90%. Si me voy un poquito más lento, pues sería por día, pues es muy similar, aproximadamente el 85%. Y si me voy el 0.001 por cada 100 días, un poquito menos. Ahí vemos las máximo, máximo y máximo. Aquí es diferente porque como estoy controlando la deformación, ninguna de estas pruebas es tan instantánea como estas dos. Bien, de hecho, esta de 66 segundos es muy similar a esta de 0.001 por minuto, que es la velocidad que se debería utilizar. Este es el efecto de la velocidad de la aplicación de carga y de la velocidad de deformación. Estoy tratando de encontrar un video que ya había encontrado. Aquí está. No, este es de... A ver, ahorita un segundito.
Ya lo tenía y no guardé el video. Vamos a ver, esfuerzo axial, gráfica. Ok, aquí hay uno que creo que nos puede servir. Bien, ahí va. No tiene caso que pongamos el audio. Es un cilindro de concreto de 4 días de colado. Ahí vemos cómo está sometido a esfuerzo axial. La placa de abajo es fija, la de arriba es la que se desplaza. Se aplica la carga P en un área A. Y aquí a la derecha lo que estamos viendo es el strain, que es la deformación, que ahí vemos que marca un rango desde 0 hasta 0.005. Y estamos viendo el FC, pero está en PSIs. ¿Ok? Vamos a ver cuántos PSIs alcanza. Si se fijan, aquí a la izquierda y a la derecha hay unos vástagos. No sé si los alcanzan a ver. Esos vástagos se llaman potenciómetros. Es como si fuera un resortito que entra y sale, pero es hipersensible y están conectados a un interpretador de datos que lo que van a medir precisamente es la deformación o el acortamiento. Entonces ya con los datos obtenidos se divide esa deformación entre la longitud inicial y voy a ver el strain. Y el strength, que sería el esfuerzo, lo debo estar midiendo con sensores de la máquina universal, que me van a decir cuánta fuerza estoy midiendo y lo va a dividir entre el área del cilindro. Vamos a empezar a ver, voy a poner esto cámara lenta. Bien, entonces ahí no está midiendo nada la máquina y de repente empieza a medir, creo. Ahí vemos una gráfica. El cilindro ahí ya se está aplastando, pero todavía yo no puedo visualizarlo en realidad. Qué feo está esto. Bueno, esperemos encontrar otro después. Vean ahí cómo empieza a aparecer la gráfica, esfuerzo, deformación. Quiere decir que este cilindro ya está sometido a una fuerza y ya se está deformando. Imposible que yo visualice esa deformación, pero bueno, ahí está. Empieza a crecer la curva. Creo que me pasé con la velocidad. Vamos a ponerle 0.5. Ok, se va formando la curva, esfuerzo, deformación. Constantemente se está calculando la fuerza entre el área y la deformación entre la longitud inicial. Sigue la aplicación de fuerzas. Cuando la curva se empieza a acostar, que ahí creo que tuvo un pequeño acomodo, es porque empieza a haber microfracturas en el cilindro. Obviamente ya no puede resistir lo mismo que cuando estaba completito, pero todavía es perfectamente resistente. No ha llegado a su resistencia máxima. Solo se está fracturando, pero no se ha roto. Esas microfracturas se empiezan a unir entre sí. Obviamente, las microfracturas ocurren en mayor medida donde hay mayor esfuerzo, que eso es tema de otra clase. Vean ahí cómo la curva empieza a hacer su caída un poquito. Ya se está acostando. Y cuando esas microfracturas se llegan a unir o el esfuerzo ya es lo suficientemente grande y crea una fractura lo suficientemente grande, es donde llegamos al esfuerzo máximo y desde ahí sí puede soportar más fuerza el cilindro, pero se sigue rompiendo, ¿ok? Entonces, ahí todavía está resistiendo, resistiendo, resistiendo.
Ahí ven cómo ya se acostó más la curva. Está a punto de llegar a su esfuerzo máximo. ¿Por qué le ponen alrededor como que ese, El pues eso, anillo. el papel, ¿no? El papel como que Ah, transparente. quién sabe. Yo creo que para que no se estalle por todos lados el material. Ahora está, Ahí está. Ahí ya se agrietó, ya se rompió. y ya acaba la prueba, ¿no? En este Supone que momento, es su máximo. exactamente. Bueno, no, la prueba tiene que ir hasta hasta la ruptura total. Pero en el momento en que se llega a acostar por completo la curva, es cuando ya existe una pérdida de la integridad del cilindro, aunque no la estemos viendo al instante porque está por dentro tal vez, pero aquí ese cilindro ya no va a soportar más fuerza. Sí puede resistir más desplazamiento, pero no más fuerza. Eh, ¿Cómo lo podríamos ejemplificar? Por ejemplo, un elástico, un resorte, a lo mejor yo lo puedo jalar y me va a hacer resistencia, 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 y va a llegar un punto en donde ya no va a resistir más y va a quedar guango. Pero yo todavía lo puedo seguir jalando y jalando y jalando y jalando, aunque ya no tenga fuerza, se puede seguir deformando. Lo mismo pasa con el concreto. Ahí está, me marcó ahí el máximo en una deformación de 0.0024, que es lo que nos dice la teoría, muy cercano a la teoría, y con 2.61 PSI. Que no les voy a mentir, no recuerdo cómo estaba la equivalencia, ahorita lo checamos. ¿Ok? Fíjense cómo aquí el cilindro todavía no muestra fracturas, entonces le sigo aplicando fuerza, pero de repente la deformación incrementa de manera exponencial, rapidísimo, porque ya perdió su integridad, ya no está resistiendo la fuerza, pero se sigue deformando. Bueno, y ahí ya vemos la ruptura total. ¿Va? Bueno, vamos a ver si encuentro otro por aquí. Y es que atención, para el acero hay muchos, pero para el concreto con gráfica casi no hay. Bueno, no importa. Quedó un poquito más claro con el video. Lo vemos a velocidad normal a ver qué pasa. Frío. Listo, hasta ahí llegó. Ahí nomás quedó. Muy bien. Si se fijan, esa curva, la que vimos en el ensayo, pues es una típica curva. Sí, se cumplió más o menos esta forma. Está un poco rara porque el ensayo fue a los 4 días. Por eso esta parte fue tan larga. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Que la parte descendente fue bastante larga. Era un ensayo a los 4 días.
puedo creer que nadie suba videos de sus ensayos. Voy a ver si consigo uno mío, pero no se van a ver las gráficas. Muy bien. Bueno, hay otros efectos que afectan a la resistencia del concreto o de la resistencia aparente del concreto, como son la esbeltez, el tamaño y el confinamiento. Por eso la pregunta que les hacía en la clase anterior de que si creen que va a ser la misma resistencia del cilindro que la de un tramo de columna. Pues no, porque va a afectar la esbeltez, el tamaño y el confinamiento. Profe, tengo una duda. ¿Qué es el confinamiento? Ok, vamos una por una. O el porque efecto en sí. precisamente estaba dudando si Ok, explicar ok, cada de uno. acuerdo. Va rapidísimo. La esbeltez es qué tan largo es a comparación de su ancho o de su diámetro. ¿Sí? No resiste lo mismo una columna de 2 metros, de 40 por 40 centímetros, de 2 metros de alto, que una de 40 por 40, pero de 10 metros de alto, porque la esbeltez de esa columna se vuelve muy importante. Y entonces, en vez de fallar por compresión, ¿qué pasa cuando yo agarro, por ejemplo, un popote o un cable? Cuando yo agarro un ¿Falla por cable muy esbeltez? esbelto. ¿Eso de ¿Mande? esbeltez? O- ¿Perdón? Creo que se está atorando. Este cable, por ejemplo, es muy esbelto porque su sección transversal es muy pequeña y su largo es muy largo. Y entonces cuando yo lo presiono, ya mi problema no es la compresión, sino que se pandea. Pues cambia el mecanismo de falla. Aquí me fui a un extremo desde un cilindro de concreto a un cable, pero imagínense ese cambio gradualmente conforme va aumentando la esbeltez. Si mi cilindro, en vez de ser de 15 por 30, lo hago de 15 por 60, ahí ya va a haber un pequeño efecto, una pequeña disminución de la resistencia. Y así nos vamos conforme aumenta. El efecto del tamaño también. Profe, Sí, o sea, mientras menos esbelto, más resistencia, ¿no? más cercano a la falla por compresión y más resistencia a compresión, sí. Conforme va siendo más esbelto el elemento, no es que pierda su resistencia a la compresión, sino que le afecta la esbeltez para pandearse. Y si se pandea un poquito y se comprime, se rompe. O sea, mientras más esbelto, más propenso a que se pandee por compresión, ¿no? Así es. O sea que estos necesitan más acero de acero, ¿no? ¿Se puede decir? ¿O cómo? ¿Cómo? Y esto es para evitar que no puedan fallar. ¿Se necesita más acero o cómo? Sí ayuda un poquito, pero llega un punto en donde incluso con acero es muy esbelto el elemento y tenemos que cuidar que... O sea, una fuerza en compresión puede ser tan grande que cause que, o sea, un efecto cortante. Ujú. O sea, Cortante y flexión, sí. ok. Sí, sí, sí. O Sí, un sea, elemento... Dime. porque sí, o sea, porque si es de esbeltez, por ejemplo, o sea, porque si por esbeltez y lo presionas y se pandea, entonces es por cortante, ¿no? No por compresión, ¿no? O sea, si la rajadura es así, en vez de así, Ujú. sí, Son ¿no? tanto cortantes como momentos flectores aparecen. Tu problema deja de ser axial y se vuelve flector y cortante. Así es. Sí. Bueno, con el tamaño ocurre algo relacionado con el acomodo de los átomos y el tamaño de los agregados. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la falla suele ocurrir en los agregados en nuestro concreto, pero en otras regiones es en la pasta? Bueno, si el tamaño es mucho mayor, la forma de fallar va a ser diferente. Ya no va a fijarse tanto en los agregados para fallar, sino en un todo. Y por último, el confinamiento. Precisamente en geotecnia se hace la prueba triaxial, ¿sí? Y ahí podemos ver otras propiedades de los materiales. Lo mismo podría ocurrir con el concreto. Y precisamente entrando al pandeo, si yo tengo un elemento confinado, o sea, rodeado por algo, va a ser más difícil. ¿Vieron cómo falló el cilindro que se hizo como gordito al centro y se estalló, no? Bueno, imagínense que allá hubieran estado ustedes abrazando ese cilindro. A lo mejor hubiera resistido un poquito más antes
de fracturarse. Es el efecto del confinamiento. Esto es meramente informativo, no quiero que se queden, o sea, que le den mucha importancia a este tema, pero sí es importante que lo sepan. Muy bien, pasamos a la duda que tenían hace ratito, la famosísima tensión del concreto. Lo primero que tenemos que saber es que es sumamente complicado realizar ensayos de concreto a tensión pura. Es evidente que si para hacer ensayos de compresión tengo que aplastar el cilindro, si yo quisiera hacer un ensayo a tensión, ¿qué tendría que hacerle al cilindro? Pues jalarlo de los extremos, ¿no? Correcto. ¿Y cómo hago eso de manera práctica? ¿Quién se le ocurre una manera de hacer eso? Pues le pones de que una varilla y no sé. La verdad, está difícil, ¿no? Muy difícil. Puntos de anclaje. Como dice ahí arriba, sumamente, bueno, arriba para mí sumamente complicado. Sí, se puede hacer con varillas ancladas, se puede hacer se le dejan ahí unas preparaciones de anclaje, pero al final de cuentas es probable que falle primero tu anclaje que tu cilindro. Otro punto que se ha revisado es como dice ahí el dibujo, con placa pegada con resina. Sí, entonces ya las placas de acero son las que se jalan. Pero si falla la resina, pues Es correcto. Sí, no. Se echó a perder tu ensayo si falla la resina, aparte de que es más cara, es más complicada, es más tiempo, etc. En ensayos de tensión que se utilizaron para generar material didáctico, etcétera, 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 en un inicio, pues se intentó hacer todo esto y se obtuvo esta gráfica que es el esfuerzo a tensión del concreto. Fíjense cómo para la tensión el esfuerzo de deformación máxima, perdón, el esfuerzo de resistencia máxima, la deformación de esfuerzo máximo es 0.001. Pero vean cuánto es el esfuerzo máximo a tensión del concreto, de ese concreto en particular. 22, 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Aproximadamente el 10% de lo que esperaríamos a compresión. Por eso decimos que el concreto no resiste la tensión. Pues no es que no resista absolutamente nada, es que es muy poquito. Yo no puedo esperar que con esta resistencia un elemento de concreto simple sea seguro, al menos que solo esté sujeto a compresión. Entonces, la forma de la gráfica es muy similar. La forma el esfuerzo es el 10%. Bien. ¿Por qué les decía hace rato lo del signo negativo? Déjenme improvisar un área de pizarrón ahorita. Ahí está. Bien. Creo que todos van a poder dibujar acá. Muy bien. Cada quien va a elegir un cuadrito. Pónganle ahí su nombre. Pueden dibujar en Zoom, ¿verdad? No me deja, profe. A ver, a ver, a ver. A mí tampoco, profe. Seguridad. Esta Samantha ya pudo. Sí, se ¿Cómo puede. le hizo? ¿A dónde le diste, Samantha? Se van arriba de ver opciones y le dan en la opción anotar. Correcto, gracias, Samantha. Bien, cada quien póngale a un cuadrito su nombre, no se peleen. También pueden hacerlo con texto, muy bien, gracias. Y gané. No, pero no llenen el Me cuadrito con su humillaste. nombre. Profe, ¿cómo escribo? ¿Cómo? Es que no veo cómo. En la opción anotar, Anotar. otras opciones,
Ahí puedes dibujar, poner texto, seleccionar. Ah, ya vi. Ya te dice View Options. Te saca una pestañita y donde dice anotar. Bilingüe. Gracias. ¿Listos? Listo, prof. Falta alguien, ¿no? Falta Paul. Seguramente fue a pasear. Bueno, no lo vamos a esperar. Ok, ahí les va. Necesito que todos lo hagan prácticamente al mismo tiempo y no se vale borrar, ¿eh? Porque obviamente cuando vean el de sus compañeros van a dudar y etcétera. Quiero que me hagan la gráfica, esfuerzo de formación del concreto, pero completita, incluyendo la compresión y la tensión. ¿Sí? No tiene que ser exacta, pero que tenga la forma más o menos de la gráfica esfuerzo de formación del concreto, incluyendo la tensión y la compresión. Profe, ¿cómo dibujo? Perdón, es que estaba en una... Me llamaron. En opciones, anotar. ¿Dónde está opciones? En la pestañita debe ser 3 puntitos o 3 líneas o algo así. Es que como yo lo veo en la compu, me sale directo. No, nunca. Sí, profe, creo que me... No, Ah, no, no. ya. No me sale, profe. Ay, ¿estás en iPad, en celular? ¿En qué andas? En compu. Ok, en compu te vas a ir a la barra de donde está participantes y todo eso. Ajá. Y hay una opción que dice anotar. Si no te aparece, ponen más y ahí debe decir anotar. No me sale Disable Video Receiving y About. Es que no descargué el... O sea, yo no lo descargo, yo lo hago desde mi buscador. No, pues ya fue, reprobaste. Ah, no te preocupes, es un reto. Sale. Profe, Lo yo puedo ya hacer en no mi puedo iPad. mover esas cositas. Lo puedo hacer en mi Ya iPad y está. se lo muestro. Ándale también. ¿Qué pasó, Giovanni? Yo ya no puedo mover mis flechitas, pero se entiende que es mi eje, ¿verdad? Sí, más o menos. Es que no sé cómo se ¿Qué es unieron eso, esas dos Giovanni? flechas allá abajo. ¿Quién sabe qué ocurrió, profe? Es que como estoy con el touchpad. ¿Qué pasó? Ya están dudando. O ya están googleando. Ya no se puede borrar, profe. Sí, se debe poder. Solo tengan cuidado de poner borrar todos mis dibujos. No vayan a borrar. Bueno, creo que no pueden borrar a todos los participantes. No, pongan borrador y le das clic, Melandro. Profe, ¿teníamos que hacer la gráfica de a compresión y tensión? Sí. ¿Sí? Ujú. ¿No fue la de esfuerzo de formación? Esfuerzo de formación, incluyendo a compresión y a tensión. Chale. ¿Listos? Matan su pavo. Vamos, profe. Todos mal, todos mal. A ver, Paul. Es que sale feo el dibujito, profe. Sale feo. No, aún así está mal. Acércala más porque no tiene mucho brillo. También está mal. Vamos a ver. Yo voy a dibujar aquí. Lo primero era que tenían que ponerme todo el eje. ¿Está mal, profe? Todas están mal. Ah. Pero no se preocupen. Para eso era, para que todas estén mal. Ok, lo segundo era definir para dónde es tensión y para dónde es compresión. Cuando el esfuerzo axial es positivo,
¿Es tensión o compresión? Acuérdense de sus armaduras en mecánica, en estática. Tensión, ¿no? Correcto. Cuando el esfuerzo axial es positivo es tensión. Y acá es compresión. Entonces, la gráfica de aquí arriba es esfuerzo de formación de la tensión, que era una cosita así nada más. Y la de aquí abajo era el esfuerzo de formación a compresión. Esta es la que iba a ser. Así se ve la gráfica completa del material concreto, donde la parte de arriba es la tensión, la parte de abajo es la compresión. Lo que pasa es que nosotros siempre estuvimos viendo... Ay, se va a borrar esto. Vamos a dejarlo así. Nosotros siempre estuvimos viendo las gráficas de compresión en el eje positivo. Eso es por facilidad nada más. Pero si nos vamos a lo estricto, la compresión es un esfuerzo negativo y la deformación también es negativa. ¿Se acuerdan que lo calculamos y nos daba negativo? Sí. Longitud final menos inicial entre inicial daba negativo. Entonces, los números no mienten, nosotros los acomodamos para que sea más fácil de visualizar, pero así es como se debería ver en un total. Bien. De acuerdo, profe. Vamos a hacer de cuentas que esto nunca pasó. Y se acabó. Bien, permítame un segundito, no tardo, ahorita vengo. Vale, vale. Listo. Bien. Entonces, de lo que quedamos con la diapositiva anterior es que es muy difícil calcular la resistencia a tensión de manera experimental para el concreto. Afortunadamente hay gente que le pagan por hacer lo que no queremos y hay otras maneras de calcular la tensión. Existe una prueba conocida comúnmente como ensayo brasileño por su origen que permite estimar la resistencia a tensión del concreto. También se llama tensión indirecta o tensión por compresión. Ensayo brasileño, tensión indirecta o tensión por compresión. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Bueno, como ya quedamos en que es muy difícil estirar un cilindro de concreto o cualquier elemento de concreto, lo que vamos a hacer es someter un cilindro a otro tipo de esfuerzos que van a provocar que tenga tensión. No sé si se escucha la fiesta que hay afuera, pero vamos a esperar un segundito. Ya. Bien. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero cuando yo una viga la someto a flexión, o le pongo una carga y la viga se dobla, imagínense que aquí está mi viga, ¿sí? La cara de abajo está sometida a tensión y la cara de arriba está sometida a compresión. Si yo pudiera medir la tensión aquí abajo y la llevo hasta el punto donde se rompe,
yo puedo saber cuánta tensión soporta el concreto. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa parte está a tensión y se está rompiendo y yo sé cuánta tensión hay. Bueno. Otra manera es aplicarle compresión a un cilindro, que es este que vemos aquí a la derecha. Mi cilindro de concreto con el que hice mi prueba de compresión, bueno, con uno que no esté roto, lo voy a acostar y le voy a aplicar la compresión o la fuerza en la parte más alta y en la parte más baja. Imagínense esa escena, no sé, por ejemplo, con la arena esta cinética. Imagínense que hacen su churrito de arena y lo aplastamos. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese churrito o a ese cilindro? Se va a abrir a lo largo. No sé si lo logran visualizar. No tengo nada aquí. Sí, se cayeron todas mis tarjetas. Pues es como con la lata, ¿no? Cuando se compacta. Se hace Ándale, más o menos. gordita. Exactamente. Ah, se cayó mi tarjetero también. Si yo tengo esta tapa, por ejemplo, y la aplasto, fíjense cómo el material tiende a ovalarse. Pero si esto estuviera relleno de algo, al ovalarse, se está estirando para acá y se está estirando para allá. ¿Sí lo ven? Se está abriendo. Vamos a ver si lo podemos visualizar aquí con esa ranura que tiene. No, no se va a poder. A ver. No se va a ver. Pero se expande hacia los lados, ¿no? Exactamente, se expande hacia los lados, que es donde está libre, y se va a intentar abrir. O sea, yo ahí sé que hay una tensión porque se está abriendo. Entonces, si yo conozco cómo se distribuyen los esfuerzos en ese cilindro, puedo deducir la tensión que pudo soportar, que es la fórmula que estábamos viendo aquí. No sé si la quieran copiar. La resistencia a tensión máxima de un cilindro de concreto va a estar dada por 2 veces la carga que pueda soportar entre pi por D por L. Vamos por partes. ¿Qué es pi por D por L? ¿Y por el diámetro por la longitud? Ajá, pi por el diámetro por la longitud. ¿Y eso qué representa? ¿O cómo lo podríamos simbolizar? ¿Qué es D por L? Sí, vamos bien. El volumen. Okay. Pues se puede decir que es el área, ¿no? Diámetro por longitud. ¿El área de qué? Del cilindro. Pi por D por L nada más sería el área de la sección de falla. No lo dibujé nada bien, pero sería como cortar el cilindro a la mitad. Ese sería el área. Vamos a ver, si hay algo para lo que soy muy malo, es para dibujar. Es el área de la transversal, ¿no, profe? Pero de la transversal, más bien de la sección longitudinal, más que de la transversal. Bueno, sí, de la longitudinal. A ver, miren, aquí hay perfecto. Esto está bien bonito. Ahí vamos, ahí vamos. Está. Esta es una simulación por elementos finitos. ¡Ay! Se borró todo lo demás, ¿verdad? No, profe, sigue en el programa. Sigue en pantalla. No, pero se borró el texto. Ahí está. Ah, sí. Bien.
pi por d por L sería esta sección longitudinal, que sería esta línea recta, que es el diámetro, por toda la profundidad, que sería la L. ¿Sí? Ahí más o menos. Ok, esa sería el área. Y ahorita no nos vamos a meter mucho, pero créanme que 2p por pi, 2p entre pi, o mejor dicho, p por 2 entre pi, tiene que ver con una cosa que se llama círculo de Moore, que es buscar los esfuerzos máximos o la dirección de los esfuerzos máximos. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo aquí es dividir el esfuerzo máximo a tensión entre el área de la sección longitudinal, en este caso, lo que nos da el esfuerzo a tensión. Fuerza entre área va a ser esfuerzo. Les repito, tal vez suena feo que yo lo diga como maestro, pero créanme por ahorita, no hace falta que nos cansemos con este tema, no es necesario. ¿Cómo dijo, profe? ¿Fuerza? Fuerza entre sección longitudinal nos va a dar el esfuerzo de tensión. Profe, ¿y cómo se hace el ensayo brasileño? Exactamente. Así tal cual. Si quieren, vemos un video. ¿STB es tensión brasileña? Se llama ensayo brasileño, tensión indirecta o tensión por compresión. Y lo hizo un brasileño, ¿no? Me imagino. Sí, la mayor parte de los laboratorios lo conocen así. Espérame. Y entonces, profe, el P es la presión, ¿no? Se podría decir, o el esfuerzo que se aplica. P es fuerza. Ok, correcto. Que es, digamos, que lo que va antes del esfuerzo, ¿no? Ok, vamos a ver la prueba brasileña. Vamos a compartir pantalla. Tal cual es un cilindro, igualito que el que usamos para compresión. Se le pone una carga procurando que se transmita la fuerza totalmente perpendicular. Bueno, en este caso es un cilindro de 10 de diámetro por 22.5 de alto. Se aplica fuerza. Y ya. Ahí vamos a ver cómo se empieza a abrir el concreto. Se supone que está... ¿Ya vieron cómo aparece la línea de falla? Aquí. ¿Siempre esa línea va a ocurrir justo en medio, profe? Sí. Si lo haces bien, sí. Bueno, y aquí está la gráfica de desplazamiento contra carga. Esto no es esfuerzo de formación, es desplazamiento contra carga. Muy bien. ¿Y eso podría ser unas palabras? No. Perdón, se cortó. En otras palabras, ¿eso podría ser nuestra tensión o no? Sí, es una manera de poder calcular la resistencia a tensión del concreto sin someterlo a tensión directamente. Por eso se llama tensión indirecta. Okay. ¿Sí? Otra manera de... Justamente ocurre cuando se abre, ¿no? Sí, en el momento que se empieza a abrir es donde está la P máxima. Esa es una manera. De hecho, aquí vemos que dice fuerza o esfuerzo a tensión. Esta B, yo supongo que es por brasileño. Sí, por el ensayo brasileño. Y hay otro método que es el método indirecto para calcular la resistencia a tensión, es por medio de la aplicación de flexión a una viga de concreto simple, que se llama tensión por flexión. Bien, tensión por flexión. Y este consiste, aquí no encontré los dibujos, pero ahorita vamos a ir a un ensayo. Consiste en una viga de concreto
No tengo las medidas exactas, pero es algo así como 20 por 20 por 60 tal vez. Sí, así tal cual se cuela en laboratorio. Y entonces, a la hora de ensayarla, necesito aplicarle flexión pura. ¿Sí? Si han visto mecánica de materiales, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una viga con una carga al centro, por ejemplo? Voy a tener cortantes. Lo voy a dibujar en el mismo, nada más para no ocupar espacio. Y voy a tener momentos. Entonces, no hay un punto de esta viga en donde únicamente haya flexión. En todos lados hay flexión y cortante, flexión y cortante, flexión y cortante. Si tengo una viga con una carga uniforme, pues voy a tener cortantes y voy a tener momentos. Y lo mismo, momento y cortante, momento y cortante, momento y cortante. Tal vez justo aquí al centro solo tengo flexión, pero es un punto, literalmente un punto, no llega ni a 1 milímetro. ¿De qué manera podría generar una sección de la viga en la que únicamente haya flexión y no haya cortante? ¿A alguien se le ocurre una distribución que lo pueda lograr? Que no haya flexión y no haya cortante. Que solo haya flexión y no haya cortante. Si le ponemos una, ¿cómo se dice? Una fuerza justa en medio, si hay cortante, ¿no? Sí, es como la O de la solamente izquierda. flexión. No, es como la de la izquierda, hay ambos. Ah, para que no haya cortante, ¿no se ponía la fuerza en algún apoyo? Pero tampoco habría momento. ¿No tiene que ser dos fuerzas, profe? ¿Ok? ¿Cómo irían esas dos fuerzas? Pues, tipo, si esta es Una en cada la, apoyo, ¿no? no según yo, como que más o menos está esto, ¿no? ¿No era una arriba, una abajo? Sí, son dos fuerzas y les vamos a poner más o menos a los tercios. Una por aquí y otra por aquí. Y entonces voy a tener mis cortantes aquí, 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 aquí y aquí. Y voy a tener mis flexiones. Vamos a dibujarlo en verde. Aquí, aquí y aquí. Bien. Y entonces el tercio central únicamente tiene momento y no tiene cortante. ¿Ya se fijaron? Bueno, pues lo mismo voy a hacer en el laboratorio. Voy a poner una viga de concreto de 20 por 20 por 60. La voy a apoyar en los extremos y le voy a transmitir la carga en dos apoyos. Vamos a ver ahora el videito. Ahí está mi viga. Bueno, no, esta es... Sí, correcto. Esta es la viga. Está apoyada en los extremos. Y estos dos cilindros lo que están haciendo es transmitir esta carga. Esto que se ve aquí arriba es una celda de carga. Esta nos ayuda a medir cuánta fuerza se está aplicando. Y tiene que estar perfectamente centrada en estos dos apoyos para que se transmita exactamente la misma fuerza. Y estos apoyos son circulares. ¿Se acuerdan de los apoyos simples que vimos en estática? Bueno, estos son, bienvenidos. Y se transmiten a la viga aquí y aquí. Y las reacciones están aquí y aquí. Supuestamente estamos tratando de igualar lo de la presentación. Ahí está el esquema. Dos apoyos. Ahí más o menos en los tercios. Bueno, ahí nos explican. No es con acero esta, pero bueno, ni modo.
vemos el daño. Es que es con acero, eso afecta un poco. Creo que este está mejor. No es la falla típica de la tensión. Vamos a ver si... ¿Y tu día qué tal, ocupado? Pues empecé desde las 9 luchando contra los estereotipos. Dolió un poco. In the last video, we talked about concrete 50 kilo. Tal vez les deje este video para tarea. Aquí está. Este es el ensayo a tensión de una viga. ¿Ok? Ahí están los dos apoyos simples. Los dos apoyos simples de la carga. Y entonces lo que estoy viendo aquí es reacción hacia arriba, fuerza hacia abajo, reacción hacia arriba. Igualito que el dibujo. Y fíjense cómo la falla va a ocurrir aquí al centro desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque... Falla de tensión, ¿no? Al deformarse esta viga, la parte de abajo está a tensión y la de arriba compresión. ¿Y dónde resiste menos el concreto? ¿En tensión o en compresión? En tensión. 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 La parte que está más tensionada es la que está más alejada o más hacia abajo. Por lo tanto, se llaman fibras, si lo vemos así como que en rebanaditas. La fibra más extrema es la primera que va a fallar. Pero una vez que esa falla, empieza a fallar la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y así hasta que falla por completo. Vamos a ver ahora si el ensayo. Ay, no lo pusieron. Bueno, ahí está la falla, se ve clarito lo que les describía. Y esta sí no tiene acero. Bien, gracias señor que no conozco. Okay. Esta creo que sí es con acero y vemos cómo... No, también es sin acero. Ok. Eso igual lo vamos a ver más adelante. La de arriba es una falla frágil, que es una falla súbita, y la de abajo es una falla dúctil, que es lo que buscamos en la vida real. Okay, creo que es todo lo que podemos ver de aquí. Es muy interesante este video. Sí, bueno, hasta ahí. Muy bien. Bien. Y entonces, igual con... Profe, perdón, yo tengo una duda. Sí, dime. Había dicho que la otra era una falla dúctil, ¿no? La de abajo, sí. Pero ¿no la ductilidad es una propiedad de los metales? Es otro tipo de ductilidad. O sea, ductilidad es qué tanto puedes deformarte antes de romperte. Entonces, definitivamente los metales de por sí son un material dúctil. Pero cuando hablamos de estructuras, también tienen una propiedad que se llama ductilidad, que puede ser mayor o menor dependiendo de la estructura. Por ejemplo, un edificio 100% de acero es muy dúctil. Un edificio de concreto reforzado, pero con armadura o con armados muy específicos que marca el reglamento, puede tener suficiente ductilidad. Si ese mismo edificio yo le pongo unos armados muy estilo yucateco, va a ser menos dúctil. Y luego si ese edificio en vez de hacerlo de concreto lo hago de piedra, va a ser todavía menos dúctil. Entonces, la ductilidad es una propiedad que tienen las estructuras y me permite, la manera más vulgar de decirlo es me da chance de correr. ¿Sí? Porque estoy viendo que se está deformando mi cochera y se está volviendo un arco y le está saliendo una grieta y ahorita ya se agrietó más y ahora ya le salió otro lado. Eso es ductilidad. Cuando una falla es frágil, no hay chance de pensarlo. De repente llega su resistencia y se desploma. ¿Qué es lo que tiene menos ductilidad? El acero, ¿no? Y El acero la madera, ¿no? Depende de cómo esté estructurada la madera. Es que no es solamente el material, tiene que ver con cómo está estructurado, unido, etcétera. Por ejemplo, las vigas de acero que están de que, o sea, los PTRs y así, esos no tienen mucha ductilidad, ¿no? Sí, sí tienen.
¿Sí tiene? O sea, pero nunca he visto una de que así pandeada. O sea, he visto de que concreto de que así pandeándose, pero nunca me han puesto de que. Pero imagínate ese mismo, me imagino que te refieres, por ejemplo, a un tinglado, a un pergolado o algo así, ¿no? Ajá, 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 exacto. Imagínate que por alguna razón se tape el desagüe o lo que sea y se empieza a acumular agua encima de esa estructura. Va a empezar a rechinar por todos lados y va a empezar a hacerse como una piscinita, Ujú. pero se va a deformar. En cambio, si tú hicieras eso con concreto no reforzado, a lo mejor va a aguantar 5, 6, 7 centímetros de agua, pero cuando llegue a los 8, se va a romper por completo y se va a caer. No te va a dar chance de que se deforme antes de romperse. A eso se refiere la ductilidad. Ok. Bien. Bueno, entonces esta es otra prueba que me va a permitir calcular de manera indirecta la resistencia a tensión del concreto. Bien, con esta fórmula que me dice que la resistencia a tensión es igual al momento máximo por la distancia del centroide a la fibra más lejana entre la inercia. Bien. Y teniendo esta C la puedo calcular, esta I la puedo calcular y este momento lo voy a calcular con la P máxima. Sería este momento que está en verde. Y con eso yo puedo calcular la resistencia a tensión. Bien, hasta ahorita estamos todavía en lo meramente informativo. Nos va a faltar un poquito. Okay. ¿A qué hora termina la clase? ¿17 o 27? 27, profe. Ah, perfecto. Bien. Ok, esas son las dos maneras que tengo de calcular la resistencia a tensión del concreto en un laboratorio. Ok. Otra propiedad que tiene el concreto y que es muy importante es el módulo de Young o el módulo de elasticidad. Este módulo mide la relación entre el esfuerzo y la deformación del concreto. Todo este tiempo hemos estado hablando de esfuerzos y de deformaciones. Todo este tiempo hemos estado viendo el módulo de Young, solo que nunca lo habíamos mencionado. ¿A qué les suena la relación entre el esfuerzo y la deformación del concreto? Chequen las gráficas que hemos estado haciendo de esfuerzo, deformación, y díganme dónde está escondido ese módulo de Young que no lo habíamos tratado, ni visto, ni mencionado. Es justamente cuando va de mano en mano, no, de los dos, de tensión y, perdón, de esfuerzo, compresión y esfuerzo. No, aquí ya estamos hablando de nuevo de compresión, solo de compresión. Faltó mencionarles eso. Justamente cuando la pendiente va recta o cuando intenta hacer un movimiento recto. Más o menos, pero ¿cómo me definirías ese? O sea, si te pregunto, ¿cuánto vale el módulo de elasticidad? A ver, aquí. ¿Cuánto vale el módulo de elasticidad de ese concreto? ¿Cómo me lo podrías calcular? ¿O cuánto valdría? ¿O qué me dirías? ¿Dónde está? ¿Qué es? El esfuerzo entre la deformación, no. Sí, efectivamente. El módulo de elasticidad es la pendiente de la rama ascendente de la curva. Vamos a regresarnos tantito, ahorita la dibujo. Mide la relación entre el esfuerzo y la deformación del concreto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué forma geométrica es la que tiene pendiente? ¿Los círculos tienen pendiente? No, son los triángulos, ¿no? Nope. ¿Por qué no veo mi pluma? Ah, ya la vi. ¿Qué forma geométrica es la que tiene esa pendiente?
que calculamos como y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Se acuerdan de eso? Es dependiente de la línea recta. Correcto, las rectas son las que tienen pendientes. Y entonces, ¿cómo voy a calcular la pendiente de algo que no es recto, que es curvo? Bueno, hay dos maneras. Una de ellas es un módulo tangente o un módulo inicial del módulo de elasticidad. Entonces, lo que voy a hacer aquí es nada más tocar un punto de la curva. Voy a cambiar de color. Y con eso voy a tener mi pendiente. Por ejemplo, algo así. Dios mío, qué feo. Dígale a la universidad que nos dé tablets gráficas, pero con pantalla. Bien, algo así. Imagínense que por aquí se tocan en un punto, ¿va? Y este sería el módulo de elasticidad tangente, que no se llama así, solo llama ET. Bueno, eso me faltó ponerles, pero ahorita me se los pongo. El módulo de Young, o módulo de elasticidad, se simboliza con la letra E. Ups. El otro módulo es el módulo secante. Secante significa que atraviesa por dos puntos. Entonces, en teoría, yo podría elegir dos puntos cualesquiera de mi gráfica y trazar un módulo secante. Pero entonces yo podría decir es este y este, es este y este, ¿sí? Por lo que, para evitar esas discrepancias, me recomienda la literatura dos puntos. Uno es el que atraviesa la deformación 0.00005, es decir, prácticamente 0. Y el otro es el que está al 40% de la carga máxima, ¿sí? Si mi carga máxima fueron 200 o 2000 kilos o 20,000 kilos o como lo quieran ver, mi otro punto va a ser el que esté en 800. ¿Ok? Teniendo esos dos puntos, yo ya puedo trazar mi módulo de elasticidad secante. Este es el que se usa más comúnmente porque es el que está más normado o el que va a ser más homogéneo. Bien, ¿quedó claro este punto o lo revolví un poquito? Okay. Es una característica Todo bien, profe. del concreto. Los programas de análisis y de diseño y las fórmulas necesitan este dato porque es el que va a relacionar la fuerza que se le aplica a la estructura con la deformación que va a tener la estructura o el material en sí. Es muy importante este módulo y es una de las cosas peor utilizadas de la ingeniería estructural. Vamos a ver por qué. Bueno, esta propiedad depende en gran medida de la resistencia y de su peso volumétrico. Y aquí está. El ACI, el American Concrete Institute, propone para calcular el módulo de elasticidad W a la 1.5 por 4000 por la raíz de F'C, donde W es el peso volumétrico y F'C es la resistencia a los 28 días. Eso hace ACI, lo generaliza de esa manera así brutal. De nuevo, ¿de dónde creen que salió esta fórmula? De un laboratorio. Alguien se puso a hacer chorromil experimentos con cilindros de diferentes pesos volumétricos y diferentes resistencias. Sacó una nube de puntos gigantesca y sacó un promedio. ¿Ok? Pero el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, como no considera el peso volumétrico, nos divide el concreto en diferentes clases. Clase 1 con agregados basálticos y clase 2. Luego vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Y entonces te dice, si tu concreto es clase 1 con agregados calizos,
lo vas a calcular como 4.400 por la raíz de F'C. O 14.000 por la raíz de F'C en el sistema métrico. Si tu concreto es clase 1, pero es con agregados basálticos, entonces lo vas a calcular como 11.000 veces la raíz de F'C. Pero si tu concreto es clase 2, que son aplicables únicamente a concretos fabricados con agregados típicos de la Ciudad de México, entonces va a ser 8.000 veces la raíz de F'C tu módulo. Ok. ¿Cuál de esos creen que sea el más apropiado para Mérida? Calizos. ¿Calizos? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no? Agregamos calizos. Pues no, ninguno. El que más se acerca es el de Calizos, pero ya se hicieron pruebas y análisis aquí en Mérida con agregados de la región y es un valor, me parece que era 12.000 algo. Lo voy a buscar y se los mando. Pero ninguno de estos se adapta a nuestra realidad. Bien. Para ti, Ramsés, allá en Querétaro, pues tal vez esté más similar a los valores del reglamento, pero para nosotros es una discrepancia muy grande y que pues nosotros agregamos a nuestro SAP o a nuestro ETAPS o lo que sea y le ponemos ahí 14.000 F'C, muy orgullosos, ¿no? Pero eso no refleja la realidad. Muy bien, no se preocupen, vamos a retomar un poquito a fondo la siguiente clase, estas últimas dos. Ahorita ya no les quito más tiempo, ya es la hora de terminar la clase. Pero nos vemos mañana, continuamos con esto. Vamos a ver las propiedades del acero. Vamos a ver ahora sí los reglamentos de construcción vigentes de manera general. Y vamos a ver un poquito de cómo presentar un proyecto a nivel profesional. ¿Va? Descansen, reposen. Mañana vengan ya comidos. Prendan sus camaritas desde temprano. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Hasta No, luego. profe. Profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos, buena tarde. Hasta luego, profe.